Ya. Saludos cordiales, ingeniero y compañeros. A continuación vamos a leer el ensayo sobre influencia de la política en el desarrollo de la construcción e infraestructura en el Perú. La volatilidad del riesgo político y la situación del orden público tienen un impacto profundo e innegable en el retraso de las obras de infraestructura y de los países latinoamericanos. Factores como la incertidumbre política y el devenir de la economía en el futuro cercano influyen directamente en el desarrollo de la infraestructura. En nuestro país, a pesar de la alta volatilidad del mercado de la construcción y la infraestructura, el nivel de inversión del capital de 50 billones de dólares en 2017, sostenido desde el año inmediatamente anterior, denotando visos de estabilidad sin que aún sea suficiente en términos de la necesidad que existe. Este monto corresponde únicamente al 2,5% del PBI, frente a un 5% esperado durante los próximos 20 años, para lograr recuperarse del atraso que el país tiene con respecto a otros países en el mundo, una realidad que se ve reflejada en el atraso en la construcción en aspectos relacionados con el desarrollo de vías terrestres, aeropuertos, líneas férreas y transporte marítimo que afectan la competitividad de los países de América Latina en diferentes niveles y según su grado de desarrollo o atraso. El sector construcción en el Perú, el sector construcción aparte de la minería y agroindustria, es uno de los más importantes para dinamizar la demanda interna y el empleo en el país. Tras haber sido impactado por las medidas restrictivas para combatir la pandemia del COVID-19 en el 2020, su crecimiento en el mercado peruano ha sufrido importantes variaciones porque está sujeta a la variabilidad de las inversiones públicas y privadas. Sin embargo, registra fuertes tasas de crecimiento en los primeros meses de 2021. Cuando se construye un edificio de viviendas o para otro propósito, no solo se consume cemento, fierro y ladrillos, también se utilizan cables de electricidad, pintura, aluminio, vidrios, tuberías de plástico, mayólicas, grifería, parque, pisos laminados, maderas para las puertas acabados en mármol, entre otros insumos. Si nos referimos a la infraestructura social del país, como puentes y carreteras que incrementan la productividad de las regiones, como produce los tiempos y costos, como puentes y carreteras que incrementan la productividad de las regiones porque produce los tiempos y costos logísticos al conectar la productividad agrícola y minera con los grandes mercados de las ciudades y del extranjero, así como el flujo de turistas y de pasajeros. ¿Y cómo se comportó el sector construcción en el país estos últimos meses? Tras crecer 1,9% en el 2019 por efectos de la pandemia de COVID-19, retrocedió 13,9% en el 2020, pero para este 2021 las perspectivas se muestran favorables según el último reporte de inflación de Banco Central de Reserva. Se prevé que logre una expansión del 17,4% y para el 2022 se situará en torno al 3,8%. Asimismo, la economía peruana en general, tras sufrir una caída del 11,1% el año pasado por la pandemia, para el 2021 reportaría un crecimiento del Producto Bruto Interno en 10,7% y del 4,5% para el 2022, según el Banco Central de Reserva. El sector construcción es un magnífico aliado para el crecimiento del PBI del país. En pocas palabras, es un magnífico aliado del Estado para tener más recaudación y hacer más obras. Empleo en la construcción. En el año 2019, el sector formal de la construcción brindaba empleo directo a 189.000 trabajadores directos, de los cuales el 63% es personal obrero que cuenta con un régimen laboral especial, regulado sobre todo a partir de la negociación colectiva por rama que desde hace 16 años
Acuerdan anualmente la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, FTSCP y el CAPECO. Estos trabajadores son contratados por obra o por actividad y reciben sus liquidaciones por tiempos de servicio y sus retribuciones por vacaciones de manera quincenal. El resto de trabajadores directos, unos 69.000 el año pasado, son funcionarios, empleados administrativos y personal técnico, que sí pertenecen al régimen laboral común. La actividad constructora tiene influencia indirecta en el empleo de otros 359.000 trabajadores que laboran en la provisión de materiales y servicios de construcción. La declaratoria de emergencia en esta crisis sanitaria ha significado la práctica paralización de las obras de construcción en todo el país, por lo cual aproximadamente 106.000 obreros de construcción civil que se encontraban laborando para un empleador formal el 15 de marzo están en situación de desempleo o de suspensión laboral perfecta. Además, otros 39.000 que laboraron para empresas formales en al menos 6 de los 24 meses anteriores al inicio de la cuarentena. Si se cumple el pronóstico de Macroconsul acerca de una retracción de algo más de 40% de la actividad constructora para el presente año, la caída del empleo sería de 67% respecto al nivel alcanzado en el 2019, lo que implicaría que unos 120.000 trabajadores directos perderían su empleo y otros 240.000 que trabajan en actividades conexas podrían verse seriamente afectados a su continuidad laboral. Algunas políticas de materiales de construcción. 1. Proponer un análisis de trazabilidad del 100% de los productos empleados. 2. Contar con un registro de proveedores que ofrezcan productos reciclados y certificados. 3. Reafirmar la importancia de aspectos como la durabilidad y el mantenimiento a la hora de seleccionar los materiales de construcción. 4. Informar acerca de las características de productos que emiten gases o contienen sustancias nocivas y sobre el ciclo de vida de los productos. 5. Incorporar siempre en la oferta o licitación la opción de escoger madera certificada, informando sobre los beneficios ambientales de su utilización. 6. Incorporar siempre en la oferta y licitación la opción de utilizar hormigón compuesto por áridos reciclados, informando sobre los beneficios ambientales de su utilización. 7. Detallar características medioambientales de los materiales de construcción propuestos, como la energía consumida por la maquinaria en su extracción y tratamiento, emisiones de gases de efecto invernadero, etc. 8. Informar sobre la política corporativa de gestión de residuos. 9. Informar sobre los planes de gestión de residuos en los proyectos, incluida la fase de diseño. 10. Informar sobre los objetivos específicos de reducción, reciclaje y reutilización de residuos. En conclusión, la paralización por casi de 10 semanas de la actividad productiva puede generar un grave riesgo de quiebra para un alto número de empresas vinculadas al sector de construcción. Las más vulnerables serían las contratistas de obras, que ya venían padeciendo una pronunciada restricción de obra pública y dificultades para obtener líneas de crédito en el sistema financiero, en razón de un conjunto de factores estructurales y coyunturales ampliamente descritos en la primera parte de este informe. La paralización por esta emergencia ha generado pérdida de empleo y así como la postergación de las inversiones empresariales. Y es importante y urgente tomar decisiones inmediatas y eficaces para evitar una crisis profunda de la construcción, como ocurrió en 1929, en el que la producción sectorial cayó en un 10%. Eso sería todo, compañeros ingenieros. Muchas gracias por escucharnos.